apreciados hermanos. Espero que la protección del Señor esté con todos ustedes, con sus familias y con todos aquellos seres que ustedes aman. Que el ángel del Señor acampe alrededor de su casa y que los proteja. Hoy vamos a tener una meditación en la palabra del Señor, pero antes quiero invitarlos a que tengamos una oración. Querido Padre, gracias Señor por permitirnos a este momento abrir su palabra y poder meditar en ella. Ayúdenos a descubrir en su carta de amor cuánto usted nos ama, cuánto usted provee por nosotros, cuánto usted nos protege y nos suple todas nuestras necesidades. Confiamos, mi Señor, en que usted está con nosotros y que está obrando en la salud de sus hijos, en la protección de sus hijos, y le seguimos pidiendo por sanación para la tierra. Ayúdenos, Señor, en estos tiempos difíciles. Humildemente oramos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hoy quiero invitarles a ir al relato de la creación, y allá en la creación vamos a narrar ese relato, y allá nos vamos a dar cuenta que Dios es el dador de bendición y salvación. Vamos a entender que de Él siempre viene la bendición y no viene el mal. Porque a veces, hermanos, en medio del dolor y de la incertidumbre, volteamos y le preguntamos al Señor, volteamos al cielo y le preguntamos al Señor de por qué ha mandado esto, esta situación difícil, esto por lo que estoy pasando, esto por lo que está pasando mi familia, esto por lo que está pasando tal o cual persona. Pero vamos a entender que la verdad, o que en verdad, de Dios solamente viene bendición. Él es el dador de todo lo bueno, Él es nuestro sustentador. Y que el mal tiene su origen en el enemigo de las almas, en el maestro del engaño. Y daña, hermanos, ese maestro del engaño daña la perfecta armonía de Dios en la tierra. Así que hoy veremos una vez más que desde el principio Dios lo único que quiere es proveernos. Y no solamente eso, sino que quiere salvarnos. Y que estemos con Él por una eternidad. Así es que acompáñenme, vamos a ver el relato de la creación y vamos a Génesis, al mismo principio, Génesis 1:1. Y por mientras que ustedes llegan allá al texto bíblico, hermanos, déjenme contarles la historia de Pedro. Pedro es un señor que es un creyente de esos fervorosos, hermanos, con una fe digna de imitar. Pedro es una persona ya mayor y recibe una pensión de su trabajo en el ferrocarril, y cierto día estuvo muy mal económicamente. Su pensión se había atrasado y llegó al punto en que en una ocasión no tenía nada que comer. No tenía absolutamente nada que comer. Él seguía con su fe siempre firme en el Señor. Puso su mesa, se sentó, incluso comenzó a orar a la hora del almuerzo, dando gracias por los alimentos. Impresionante. Antes de decir el amén, se oye un sonido en la puerta. Tocan la puerta. Tac, 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 tac. Se para Pedro, el señor Pedro, a ver quién era, y era su vecino. Y le dice: vecino, no se ofenda, pero ayer fui a pescar y pues traje mucho pescado. Lo cociné y nos ha sobrado. Entonces mi esposa dijo: ¿por qué no le llevas al vecino? Llévale a Pedro, quizás él lo necesite. Entonces Pedro abre los ojos sorprendidos, toma aquella charola llena de pescado ya cocido y dice: gracias, Señor. No, pues el vecino también se queda sorprendido, se despide y se regresa a su casa. Llega con su esposa y le dice: ¿cómo te fue con Pedro? Dice: pues bien, me fue bien, pero pues me sorprendió porque estaba
muy amable. Siempre me dice Juan a secas. Ahora hasta Señor me dijo. Alabado sea el nombre del Señor, porque Él no deja solo a sus hijos. Siempre nos cuida y nos protege. Mire, vamos a Génesis 1:1. Porque el relato de la creación, hermanos, comienza diciendo que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Él creó absolutamente todo. La Biblia no trata de explicar cómo es que Dios creó la tierra, o de dónde sacó, o cómo se le ocurrió, o que si es, o probar que Dios es el creador. No, ella da por sentado que Dios es el creador de absolutamente todo. Y que la tierra estaba desordenada y vacía. Pero que el Espíritu de Dios se movía, sobrevolvía sobre el abismo. Y aquí alabo el nombre del Señor, porque el Señor es un Dios de orden. Es un Dios que cuando llega a donde está desordenado, cuando llega a donde hay vacío, Él ordena y llena. Quizás tu vida se encuentre en un vacío, o quizás está desordenada. Quizás te encuentras en la incertidumbre hoy en estos tiempos. Déjame decirte que si estás escuchando este mensaje es porque Dios está contigo. Que su Espíritu Santo está contigo. Y que ha llegado a tu vida. Y que si tu vida está desordenada o si tu vida está vacía, ha llegado el ser maravilloso, ser el Creador, a ordenarla y a llenarla. Así que ahí estaba la tierra, desordenada y vacía. Y el Señor comienza su obra de creación. Empieza a acomodar todas las cosas. Empieza en un orden exacto, perfecto, equilibrado. De tal modo que iba creando una cosa y no se adelantaba a la creación, sino que lo que se necesitaba previamente lo proveía. Estaba oscuro y dijo, hágase la luz. No había vegetación, pero antes acomodó las aguas para que hubiera vegetación, para que hubiera mar, para que pudiera haber animales marinos y las bestias terrestres. Todo lo acomodó previamente en un equilibrio perfecto, porque Él es el maestro perfecto, el arquitecto perfecto del mundo, de la creación, del universo y de tu vida. Él es el proveedor. No llegó ninguna criatura antes de tener las condiciones adecuadas para poder vivir, alimentarse, sustentarse, estar cubierto con lo que necesitaba. Él es el dador de toda bendición material. Y ahí estaba el Señor haciendo su obra de creación día a día, supliendo, acomodando todo. Y llega al sexto día. Y dijo Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Impresionante, impresionante. Como el Señor se toma a Él de modelo, a su imagen y semejanza, ha creado al hombre. Te ha creado a ti. Sigue a ti. Eres un hijo de Dios. Por creación y por redención si has aceptado al Señor Jesucristo. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y así creó Dios al hombre, a imagen suya. Varón y hembra los creó.
Y aquí viene lo maravilloso, lo especial, lo bonito. Porque el Señor en la creación de todas las cosas decía, hágase la luz, y se hacía. Y hay animales, produzca la tierra. Él decía con su palabra que tiene poder. La palabra de Dios tiene poder, hermano, poder. Es poderosa la palabra del Señor. Es tan poderosa, dice ella misma, que es capaz de llegar hasta lo más profundo del ser, de tu ser, y transformarte. Es tan poderosa que con la palabra Dios creó todas las cosas. Pero ahora, en esta ocasión, cuando va a hacer al hombre a su imagen y semejanza, Él no dice con su boca, Él no dice con su palabra que se haga, sino que va, se inclina, pone sus rodillas y sus manos en el barro, en el agua mezclada con la tierra, con el polvo de la tierra, y hace al hombre. Le hace toda la forma perfecta. Sus extremidades, su tronco, sus órganos, todo lo hace perfecto. Parecía un ser que estaba ahí acostado, dormido profundamente, pero no tenía vida. Era una obra maravillosa hecha con barro, pero no tenía vida. Así que Él se inclina aún más y pone su aliento tan cerca de la forma aquella inerte, y sopla en la nariz de aquella forma inerte, de aquel cuerpo de barro, aliento de vida, y llega a ser un ser viviente. Para esto, cada vez que el Señor iba haciendo algo en la creación, decía que era muy bueno. Y es muy bueno. Y terminó los mares, las aguas, los cielos, y decía, es muy bueno, y esto es muy bueno, y esto es muy bueno. Pero cuando terminó al hombre, dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Que el hombre era un ser social. Era un ser que necesitaba estar acompañado. Y dice el texto bíblico que le encontró una ayuda idónea, un complemento perfecto para el hombre. Somos seres sociales. No podemos estar solos. Y en medio de esta situación que estamos viviendo, hermanos, estamos en medio de una pandemia. Un tiempo difícil, duro en la historia de la humanidad. Creo que es un buen momento para socializar con nuestra familia. Vivimos en una vida en donde corremos para todos lados. Nunca tenemos tiempo para nada. Bueno, pues ahora tenemos tiempo. Tenemos que estar refugiados en nuestras casas. Podemos ahora socializar con los nuestros. Hacer todas aquellas cosas que quizás decíamos, es que como no tengo tiempo no lo podemos hacer. Pues ahora es cuando lo podemos hacer. Saquemos cosas positivas de esto que está pasando. Y el Señor hizo caer en un sueño profundo a Adán. Profundo lo hizo dormir. Y procede a hacer la primera cirugía, el Señor. Saca de Adán una costilla. Y de esa costilla, del costado de Adán, no de arriba, no de abajo, no de arriba para que fuera sometido, ni de abajo para someter, sino de su costado, de su costilla, saca
o le da forma a la mujer. Y viene y se la presenta a Adán. Adán estaba poniendo el nombre a todos los animales. Y veía que cada animal tenía su pareja. El león con la leona. La ardilla con el ardillo. El pato venía con la pata. Pero para él, decía, yo no encuentro algo para mí. Y de repente viene el Señor y le presenta a Eva. Se queda sorprendido Adán. Dice, esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne, parte de mí. Ella será llamada varona o mujer, dicen algunas otras versiones. Precioso. Y procede el Señor a hacer la primera ceremonia nupcial. Dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y llegarán a ser una sola carne. ¿Ven cómo el Señor está proveyendo de todas las cosas? Tanto para la naturaleza, las criaturas silvestres, del campo, del mar, como para las necesidades que tenía Adán. Estamos viendo ahora en el aspecto social. Porque dice el relato bíblico que entonces el Señor plantó un huerto en Edén, al oriente, dice en Edén, y puso ahí al hombre para que lo cuidase y lo labrase. Le da trabajo al hombre, ocupándose también de su necesidad de ser productivo, de la necesidad de estar ocupado, de la necesidad mental que tenía él de desarrollarse, mentalmente también. Porque el Señor hace crecer en aquel huerto todo árbol que era bueno para comer, con fruto que daba semilla. Le provee también de sustento material, de alimento material. Prepara todas las condiciones para que el ser humano, para que el hombre pueda estar sustentado, sin necesidad. Qué Dios tan maravilloso tenemos. Allá hace que nazca todo árbol bueno para comer, le provee al hombre de todas sus necesidades y en medio de ese huerto pone dos árboles. Uno, el árbol de la vida, aquel que le iba a dar fuerza vital, que le iba a permitir estar vivo y en plenitud de funciones. Y pone también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque el Señor tenía tanto amor, o tiene tanto amor para nosotros, que no nos creó para ser unas personas programadas a obedecerle, programadas a amarlo, sino que por nuestra decisión le amásemos. ¿Ven cómo nos da todas las cosas? ¿Cómo toda bendición viene de Él? Pone el árbol del conocimiento del bien y del mal y le dice, de todo árbol pueden comer, de todo, absolutamente todo, pero de ese árbol no coman. Dándoles la oportunidad de ser libres, de poder elegir. Precioso. ¿Ven qué Dios tan amoroso tenemos? Dice, no coman de ese árbol, porque el día que comen, ciertamente morirán. No desobedezcan, no permitan que el pecado entre al mundo. Porque el pecado es la separación
de Dios. Y si nos separamos de Dios, pues nos separamos del autor de la vida, de aquel que se ha dignado a ir hasta el polvo de la tierra, formar ahí al hombre y dar su aliento de vida. Él es la vida. No se separen de mí, pero les doy la libertad de elegir. Entonces, estamos viendo que el Señor nos provee absolutamente de todo, tanto de bendición material como de bendición mental. Y ahora sí hace su evaluación final el Señor al término de todo esto. Dice que es bueno en gran manera. Y no solamente bueno, sino en gran manera. Dice, me saqué un A, un A+. Bueno en gran manera. Y pues termina el Señor su obra de creación en el día séptimo. En el día séptimo había completado todo. Y reposó en ese día de toda la obra que había hecho. Dice el texto bíblico. Génesis 2. Que Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había creado. Fueron acabados los cielos y la tierra, pero faltaba algo. Una cosa maravillosa estaba por ocurrir. Dios bendijo el día séptimo y lo santificó, lo reposó, dándonos a nosotros una suprema bendición espiritual. Es el dador de las bendiciones espirituales. Somos nosotros seres espirituales, hermanos. Y necesitamos estar suplidos de las bendiciones espirituales. Y nos regala un día especial. Un día para una comunión estrecha con Él. El Señor no necesitaba reposar, pero lo reposa para darnos ejemplo, para que nosotros también guardásemos ese día, para que nosotros también lo reposáramos de todas las actividades que se nos venían encima. Separar un lugar, santificarlo para las cosas espirituales. Insisto, hermanos, es un regalo que el Señor nos ha hecho desde la creación, desde el mismo inicio. O sea, que salimos de agencia, lo podríamos decir, con esa instrucción específica. El séptimo día, descánsalo, santifícalo. Dedícalo a las cosas espirituales, a Dios, porque lo necesitamos. Así estamos diseñados. Quizás no porque necesitemos descanso físico, o de hecho, el descanso del sábado no quiere decir estar sin hacer nada. ¿Y a qué voy con esto, hermanos? Porque estamos en una situación en la que la mayoría de personas estamos refugiados en casa. Y no estamos saliendo afuera.
Y quizás no llevamos las actividades que diariamente llevamos. Pero el sábado, hermanos, debemos de tenerlo siempre presente y separarlo, santificarlo, guardarlo para las cosas espirituales. Descansarlo de todas las cosas que hemos vivido durante la semana. Quizás no descanso físico en esta situación de esta pandemia, quizás no descanso físico, pero ¿qué tal si dejamos por un día las malas noticias, concentrarnos en lo negativo de esta infección que está acechando al mundo y dedicamos el sábado para fortalecernos en la fe, para voltear al cielo, para ver que nuestra redención está cerca, para estar a cuentas con el Señor, para fortificarnos espiritualmente y seguir afrontando este tiempo difícil de la mano del Señor? Y nos estamos dando cuenta, hermanos, y no quiero que me tomen a mal esto, porque guardar el sábado, o hacer las actividades del sábado, o estar en comunión con Dios el sábado, no es ir al templo. Estar en comunión con Dios no es asistir al templo. Es pasar tiempo con Jesús. En el diario vivir, en el día a día. El sábado no es ir al templo. El sábado es para estar estrechamente relacionados con Jesús. Ir al templo, hermanos, necesitamos ir al templo, debemos ir al templo, hay que ir al templo. El Señor estipuló que esa iba a ser su casa de oración y que su pueblo fuera a adorarle ahí, en el templo. Pero eso es el final, o es la cereza del pastel, es la cereza del pastel de comunión que nos hemos comido durante toda la semana con el Señor. El cristianismo no es ir al templo. La iglesia no es el templo. La iglesia eres tú. Tú y tú y tú y tú. Yo. Todos nosotros somos la iglesia. Y nos reunimos en el templo a adorarle, siguiendo el mandato del Señor, no dejando de congregarnos, pero siendo la cereza, la culminación de una vida diaria en comunión con nuestro Señor. Así es que, hermanos, quizás no podemos ir en este tiempo a la iglesia, o al templo, pero la iglesia la tenemos en la casa. La comunión con Dios debe de estar estrecha siempre. El sábado debemos de guardarlo, aún en medio de esta pandemia. Y ahí estaba toda la creación del Señor, preciosa, hermosa. Pero, dice el texto bíblico, que la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo. Y que dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. ¡Ah! Le dijo a Eva eso. Se encontró a Eva sola, de paso. Ese es un punto para recalcar ahí. Que habíamos dicho que no era bueno que el hombre estuviera solo. Que estuvieran siempre acompañados. Y ahí andaba Eva, por ahí, en el huerto. La serpiente la acecha. Sabemos que no era un animal la que le habló, sino que fue el pobre animalito, fue utilizado por el enemigo de las almas, por el engañador. Acecha a Eva y le habla. Y Eva comete el error de ponerle atención,
de ponerse a argumentar con la serpiente que hablaba. Y le dice, no de todos, no más de aquel, del árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese no podemos comer, porque ese día que comamos vamos a morir. Y se pone a argumentar. Y cuidado, hermanos, aquí. Cuidado con jugar con el pecado. Cuidado con argumentar o nosotros creernos que podemos dominar las tentaciones. Cuidado. Estamos entrando en terrenos peligrosos. Por nosotros mismos no podemos. Podemos ser más que vencedores en Cristo Jesús. Él puede. Yo no puedo. Así es que cuidado con meterte en terrenos peligrosos y pensar que tú puedes vencer la tentación. Acuérdense que nos estamos enfrentando a potestades de las tinieblas con milenios de experiencia en engañar. La serpiente le dice a la mujer, no, ciertamente no vas a morir, sino que se te van a abrir los ojos y ustedes van a llegar a ser como Dios si comen de ese árbol, conociendo el bien y el mal. Y después viene un texto aquí que me sorprende a mí. Así lo miro yo, me sorprende. Porque dice el texto 6 del capítulo 3 de Génesis, que cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, entonces tomó de su fruto y comió. O sea que, pienso yo, la serpiente podía haber estado diciendo cosas, pero no fue, sino que hasta que Eva entendió, vio, comprendió, le entró la codicia. Y entonces fue ahí cuando, entonces dice el texto bíblico, tomó. Triste. Impresionante. Tomó Eva del árbol. Una vez que tomó, ahora, siendo ella utilizada, va y le da al marido, Adán, el cual también come. Y entonces fue que fueron abiertos sus ojos, y dice el texto bíblico que conocieron que estaban desnudos. La inocencia se les había caído. El mal había entrado a su ser y con eso a todos sus descendientes a partir de ahí, metiéndonos a todos nosotros en un mundo lleno de las consecuencias del pecado. ¿Ven? ¿Entienden, hermanos? Porque acabamos de decir que Dios había hecho todo y que cuál fue su evaluación, que era todo bueno en gran manera, un A+. Ahora, que es cuando aparece el enemigo, el padre de mentira, el engañador, hace caer a Eva, que cuando todo empieza a desfigurarse, cuando la maldición entra, cuando el mal llega, es cuando aparece este ser de las tinieblas. Y aquel cuadro precioso que había pintado Dios en la creación, una obra maestra. Imagínense que el Señor está pintando una obra maestra, con pinceles y su pintura, y queda preciosa la tierra y todo, queda muy bonito la creación y todo. Lo acaba de pintar, pone su firma con el séptimo día, la señal de Dios, el séptimo día de la creación lo firma. Y recién terminadito de pintar, viene este engañador y le hace hacia la pintura.
y la desfigura, la distorsiona. Ya no estamos en la obra maestra original de Dios, sino que estamos viviendo en una distorsión. Y aparece uno de los textos más tristes que hay en la Biblia. Hay varios textos similares a estos en diferentes épocas del pueblo de Dios. Uno es este. Otro es cuando el pueblo, que en lo personal a mí se me hacen de los más tristes. Uno es este que les voy a compartir, y el otro es cuando el pueblo de Israel manda a Moisés a que él hable con Dios. Tú ves y habla con Dios, y nosotros no, para que no muramos. O sea, como el ser humano trata de alejarse de Dios. Y dice el texto bíblico que entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Huyó. Ya no esperó a su Creador como lo solía hacer, con ansias de estar en comunión con Él. Es por eso que te digo, hermano, la importancia de la comunión con Dios, porque el enemigo de las almas siempre va a querer separarte de la comunión con Dios. Nunca vas a tener tiempo, y aún incluso en esta pandemia, metidos en casa, aún así es capaz el enemigo de separarte de la comunión con Dios. No se lo permitas. No se lo permitas. Pero alabo el nombre del Señor. Lo alabo porque el hombre va y se esconde, y es Dios que viene a buscarlo. Y qué bueno, hermanos, que la salvación es iniciativa de Dios. La salvación no es iniciativa del hombre, hermanos. El hombre no busca salvarse. Dios es el que busca al hombre para salvarlo. Está en nosotros abrir las puertas del corazón, porque Él es el que está tocando a las puertas de nuestro corazón. Nosotros lo tenemos que abrir, y hoy es el tiempo de abrirle el corazón a Dios. Yo no sé si lo has hecho o no. Yo no sé si te has entregado al Señor o no. Pero este tiempo me dice a mí que el fin está cerca, que el Señor está a las puertas, que su regreso es inminente, y que hoy es el día de salvación. Hoy tienes que abrirle las puertas de tu corazón a Dios. Si no, y yo te digo, entrégate a Dios en el bautismo. O quizás ya te entregaste a Dios en el bautismo y te has separado. Pues reconságrate a Él, entrégate a Él. Hoy es cuando hay que volver al Señor. Y ahí va el Señor a buscar a Adán. Y lo encuentra. Y lo interroga. Y le dice, ¿qué es esto? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que estás desnudo? ¿Cómo sabes que estás desnudo? Y ya le dice Adán, bueno, pues es que la mujer que tú me diste. Se rompe la armonía en la pareja, aquella hermosa que se habían hecho sociables y que los había casado, y que todo esto, ahí se rompe la armonía por la entrada del pecado. ¿Ves, hermano, cómo atrás de todo el mal y el sufrimiento está el enemigo de las almas? ¿Ves de quién viene la maldición? Así es que no clames al cielo diciendo, ¿por qué me mandas esto, Dios? No, porque Dios manda bendición. De Dios vienen todas las buenas cosas. Las malas cosas son originadas por el pecado, por el instigador al pecado, por el engañador, por el enemigo de las almas. Pero Dios no se queda así, nada más con los brazos cruzados. Va y busca al hombre. Y ya cuando está con el hombre, le habla con él, le dice, lo incita a que regrese con él, a que reconozca su pecado, a que diga qué fue lo que pasó, a buscar una solución juntos. Y ya le dice el hombre, no, pues fíjate que la mujer que me diste, y le dice a la mujer, ¿cómo hiciste esto? Y la mujer dice, no, pues es que la serpiente fue la que me engañó. De paso, la serpiente que tú hiciste. Pero bueno, a lo que voy es que ni aún esto toma por sorpresa a Dios. Ni aún esto. Allá en el cielo, en un concilio celestial, cuando estaban tomando el plan para hacer al hombre, dice la hermana White que sale la pregunta, ¿y qué? Me estoy parafraseando, hermanos. Si el hombre llegase a pecar, en ese concilio celestial da un paso enfrente al Señor Jesús y dice, yo tomo su lugar.
precioso, porque con amor eterno nos ha amado el Señor. Desde siempre nos ha amado. Así es que ya estaba diseñado un plan de salvación. Y el Señor, al ver aquella situación y la confesión de Adán y Eva, voltea a la serpiente y le dice, dándonos a nosotros la promesa de redención, dándonos a nosotros la salvación, porque Él es el dador de bendición y de salvación. Dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, el verso 15, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Alabado sea el nombre del Señor, porque Él es el dador de salvación. Él es el que busca nuestra salvación, el que nos busca a nosotros y nos trae a la salvación. Te lo puedo volver a repetir. ¿Ves cómo el Señor es el dador de bendición y salvación? De Él no vienen las cosas malas. Concluyamos, hermanos. Vamos a recapitular lo que hemos aprendido hasta hoy. Dios es el dador de bendiciones materiales y mentales. Aprovechemos este tiempo, hermanos, que estamos confinados en casa, y ser sociables incluso con nuestra propia familia, que a veces no lo somos. Saquemos provecho a esta situación. No vivamos con miedo. Pidámosles a Dios un espíritu de valentía. Aprendamos de esta prueba. Aprendamos, hermanos, porque van a venir pruebas venideras. Las vendrán con seguridad. Y al salir de esto, salgamos confiados, hermanos, de saber en quién hemos creído y salir confiados a ser de bendición. Dios es el dador de bendiciones espirituales. Entendamos que comunión con Dios no es ir al templo. Comunión con Dios es una relación diaria con Él. Ir al templo es la cereza del pastel, de la comunión que nos hemos comido, o del pastel de la comunión que nos hemos comido durante toda la semana. Así es que no dejemos de observar el sábado en medio de esta situación en la que estamos viviendo. Al contrario, hermanos, debemos de estar aún más en comunión con el Señor. El sábado, un sábado fervoroso de oración, hermano, pidiendo, clamando las bendiciones, las misericordias del cielo en estos tiempos difíciles. Estamos viviendo, hermanos, quizás estamos viviendo una mordida de la serpiente. Pueden ser como decía el texto, que nuestro Señor y Salvador, la simiente de la mujer, nuestro Señor Jesucristo iba a venir y iba a aplastar la cabeza de la serpiente. En esa aplastada de la cabeza de la serpiente lo iba a morder. Y va a haber dolor, hermanos, durante la vida. Y quizás estamos viviendo en un tiempo de dolor. Lo podemos ilustrar como una mordida. Estamos viviendo una de las mordidas. Un tiempo difícil en la historia de la humanidad. Pero al final, hermanos, la cabeza de la serpiente va a ser aplastada. La victoria va a ser del Señor Jesucristo y de su pueblo. La victoria está asegurada, porque así lo ha dicho la palabra del Señor. Estamos viviendo en tiempos difíciles, hermanos. Y a mí, en cierto modo, me da conforte en la situación esta de que el Señor nos había dicho que esto era necesario que ocurriesen. Estas pestes era necesario que ocurriesen. ¿Por qué es necesario, pastor? No sé por qué es necesario, pero lo que sí sé es que la Biblia ya lo había dicho. Y si la Biblia lo ha dicho, está pasando, eso me da la confianza de que la Biblia dice la verdad y lo que dice se va a cumplir. Y aquí dice que la cabeza de la serpiente va a ser aplastada. La victoria es del Señor Jesucristo y de su pueblo. Así es que vivamos con un espíritu de valentía en medio de esta pandemia, observando las recomendaciones sanitarias, hermano. Observándolas, cuídese mucho, cuídese usted, cuide su familia, pero sabiendo en quién hemos creído, en el que al final es nuestro sanador, porque tú, Jehová, eres nuestro sanador. El dador de bendición material, espiritual, mental y dador de salvación.
Hermanos, que el Señor les bendiga. Acompáñenme ahora a escuchar este himno. Tu inmensidad el hombre no podrá contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecar entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios lo sacó, mas prometió un Salvador también. Oh, amor de Dios brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable, raudal. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y todo hombre un escritor y cada hoja un pincel, para expresar su gran amor no bastarían jamás. Él me salvó y me lavó y me da el cielo además. Oh, amor de Dios brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable, raudal. Yo sé que el mundo pasará con cada trama y plan carnal, y todo reino caerá con cada trono mundanal. Pero el amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo entonará. Oh, amor de Dios brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable, raudal. Muy bien, hermanos, ahora vamos a inclinar el rostro para despedirnos en oración. Querido Padre, gracias, Señor, por permitirnos haber estudiado su palabra y darnos cuenta una vez más que no tenemos nada que temer, que podemos vivir con un espíritu de valentía porque sabemos en quién hemos creído. Ayúdenos, Señor, a pasar esta pandemia tomados de su mano en fe. Pedimos por su protección para nosotros, para nuestras familias, mi Señor, y sanación para la tierra. Gracias, Padre, por sus misericordias y sus bondades. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.